Saludos cordiales, les habla Milagroselena Rodríguez de Cumaná, Venezuela. Agradezco profundamente a la revista Hipótesis desde el doctor José Anderson Santos Cruz, coordinador de la editora Iberoamericana en Educación, en la que tan ejemplarmente lleva a esta revista Hipótesis. He publicado en la revista Hipótesis varias veces y estoy muy feliz de volver a presentar mis artículos en tales espacios. Las imágenes que verán en lo adelante son imágenes de mi lente, de mi cámara, y simbolizan al mar, el mar. Y comenzamos con una imagen muy hermosa del estado Sucre, y de allí iremos presentando mi artículo que se titula La enseñanza de la transfilosofía sentipensante. Hemos regresado nuevamente al ejercicio transmetódico de colonial planetario, complejo, y desde la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica, un transmétodo de mi autoría que proviene de la fusión, la comprensión de la hermenéutica ecosófica y la diatópica, ambas hermenéuticas originarias en Raymond Panikkar. En esa fusión, considerando la teoría de la complejidad, que nos habla que la suma de las partes es más grande que las partes, ellas conforman entonces un proceso de colonial planetario complejo que pasa por los momentos analíticos, empíricos y propositivos para analizar la enseñanza de la transfilosofía sentipensante. Al mismo tiempo que hemos presentado epistemes de dicha transfilosofía, y seguramente en la tradicionalidad se esperaría técnicas y didácticas modernistas para enseñar la filosofía, pero acá hemos decolonizado esta realidad justamente. Así, en el momento propositivo del transmétodo, tenemos que la enseñanza de la transfilosofía sentipensante con los saberes ancestrales profundamente salvaguardadora de la tierra y enseña que somos naturaleza. Nótese entonces por qué la elección de estos majestuosos paisajes auténticamente venezolanos. Decolonizamos la enseñanza de la filosofía y con ello la propia filosofía. La despojamos de su objeto de poder, de determinismo que la ha ahogado en la enseñanza, que la ha condenado a perecer. Y no es casualidad que ante la cruel y desmitificación de los currículos con su colonialidad global interese menos cada vez eso de lo que llaman transfilosofar. Ahora, ¿qué es la transfilosofía? Es importante resguardar allí esa semántica, porque nosotros vamos más allá de la filosofía, es lo que significa ese prefijo trans, que significaría para nosotros, heredando las connotaciones del filósofo transmoderno Enrique Dussel, significa más allá de la filosofía colonizada, haciendo un paralelismo con sus palabras. Entonces, como la modernidad excluyó de la filosofía, negó, ignoró como insignificante, sin sentido, negó el sentipensar, negó la filosofía latinoamericana, pero también negó la filosofía antigua. Entonces, se trata de compenetrarse con una filosofía decolonizada, con el sentipensar, una categoría maravillosa que adentramos en la investigación y que le invitamos a revisitar a la luz de la sabiduría, a la luz de ese
de ese eros que no se deja dominar por el autoritarismo, a la luz de ese gozo de regresar a las preguntas originarias: ¿quiénes somos? ¿Cuál es nuestro sentido y nuestra función en la tierra patria? Siendo la filosofía antigua por excelencia, responder a estas preguntas equivale para nosotros pensar y presuponer la condición humana, esa condición humana que tanto ha defendido y ha heredado Edgar Morin, y que significa reconocer en su humanidad lo común y al mismo tiempo reconocer la diversidad cultural inherente a lo que es lo humano. Y desde luego el sentipensar es expedito como categoría a reconectar en la filosofía decolonizada. Para eso reivindicamos al ser humano, ese sentir en el ser humano, sus subjetividades, y lo complejizamos con la filosofía. No olvidemos el colombiano Orlando Flasborda, el gran estudioso del sentir pensar, que declara que la razón, la filosofía y la ciencia no son propiedades exclusivas para construir, sino que vienen en una emocionalidad, en una sociología sentipensante que retomamos en el libro originario que promueve el artículo, que se denomina Transfilosofía Sentipensante, y que también ha sido publicado en Brasil. Y nosotros partimos como cristianos en los cuales le damos la gloria a Dios, porque Dios no lo es todo y Jesucristo es nuestro Salvador. Nosotros retomamos en el artículo el hecho de que somos naturaleza, cuerpo, mente, alma, espíritu, Dios, y desmitificamos a Dios y su figura de las religiones soslayantes. Sentipensamos la filosofía a la luz de la liberación, con el hecho de que nuestro amado Salvador nos dice en aquella parábola que nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Y es que nosotros sabemos que no podemos enseñar la transfilosofía sentipensante bajo las mentes coloniales. Y en ese sentido, y pensando en grandes filósofos latinoamericanos como Andrés Bello, retomamos ese lema vigente de Andrés Bello: la universidad, señores, no sería digna de ocupar un lugar en nuestras instituciones sociales sin el cultivo de la ciencia y de las letras. Pudiese mirarse con peligro bajo un punto de vista moral o bajo un punto de vista político. Nosotros vamos entonces con todos estos lemas excepcionales, con esa filosofía en un silencio que es un diálogo del alma consigo mismo en torno al ser. ¿Y cómo iríamos entonces permeando las aulas para regresar en estas líneas de investigación el sentido vital de enseñar filosofía, enseñarla con toda la complejidad del ser humano y buscar más allá de cuando se quiebra el punto de denominación, ese punto epistémico que ha asumido la filosofía moderna, de la cual nos habla Santiago Castro Gómez, y que vamos entonces rizomáticamente entramando, vamos rupturando, aprovechando los rizomas para ir pensando, por ejemplo, con Heráclito y la convergencia, el diálogo entre los contrarios. Heráclito de Éfeso en la complejidad, una filosofía que despertó sentires en la teoría de la complejidad. Retomamos ese diálogo luego que hemos decolonizado la enseñanza de la filosofía, que no es más que una enseñanza castradora de la esencia de lo que es la filosofía. En tal sentido, transfilosofar sentipensando y enseñar desde ello para un ser dotado de capacidad ilimitada de amar y transformar en su interior, pero también nosotros pensamos en ese sentipensar espiritualidad que nos va conjuncionando a una enseñanza del sentipensar, en una cosmovisión, en una sabiduría, ese verdadero amor a la sabiduría y el verdadero amor a amar.
La enseñanza de la filosofía no es la de enajenarse del planeta, no, es la conformidad no es la conformidad por la crueldad, es la lucha y al mismo tiempo fuera de los conformismos que se han ido aprendiendo, de los cuales se han execrado las cosmovisiones. En tanto, les invito a revisitar la investigación, la enseñanza de la filosofía sentipensante a la luz de las mentes decoloniales. Muchas gracias.